Hola, buenas, mi nombre es Ronald Pillajo, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Este es un trabajo de instrumentación industrial en el cual les voy a hablar acerca de las distintas válvulas que existen en la industria, así como sus aplicaciones, sus ventajas y sus desventajas. También les voy a hablar acerca de los actuadores que accionan las válvulas y les voy a dar una información acerca de electroválvulas. Espero que entiendan la explicación y gracias. A continuación les toca hablar de la válvula de Globe. La válvula de Globe es una válvula de movimiento lineal. Aquí en el gráfico podemos poder ver sus partes. Tenemos el vástago, el obturador, los asientos y el cuerpo de la válvula. Esta válvula es llamada válvula de globo debido a que el obturador tiene una forma de globo. Es una válvula de múltiples vueltas. Para la apertura de la válvula no importa la distancia que existe entre el obturador y los asientos, sino importa la distancia en que el obturador se mueve verticalmente. Para el cierre de la válvula debe existir contacto físico entre los asientos y el obturador. Debido a la forma que tiene la válvula, esta válvula presenta una baja caída de presión. Las funciones de esta válvula tenemos que cuando queremos una estrangulación de fluidos, como ventajas es que va a haber una eficiente estrangulación de fluidos, un control preciso en el flujo que atraviesa la válvula, y como desventajas tenemos que esta válvula es costosa y presenta grandes caídas de presión. Bueno, ahora nos toca hablar acerca de la válvula de bola. La válvula de bola es una válvula de movimiento circular. En el gráfico vamos a poder ver sus partes. Tenemos el cuerpo de la válvula, los asientos, el obturador, el vástago y el actuador. Esta es una válvula de un cuarto de vuelta. Es llamada válvula de bola debido a que el obturador tiene una forma de esfera bola, el cual tiene un orificio que atraviesa el obturador, el cual va a permitir el paso de los fluidos. Para la apertura de la válvula, el obturador debe moverse 90 grados, es decir, un cuarto de vuelta. En el momento de la apertura de la válvula, el orificio del obturador va a ser aproximadamente el 75% del tamaño de la tubería, lo cual hace que esta válvula presente una baja caída de presión. Como aplicaciones de esta válvula, tenemos en el caso de que queramos hacer un corte del fluido sin estrangulación. Como ventajas, tenemos que esta válvula es de apertura rápida, que necesitamos darle poco mantenimiento. Y como desventajas es que es propensa a la cavitación y en el obturador suelen quedar residuos atrapados. Bueno, a continuación nos toca ver la válvula tipo macho. Esta es una válvula de movimiento circular. En el gráfico podemos ver las partes que lo constituyen. Tenemos el vástago, el cuerpo de la válvula y un obturador cilíndrico en este caso. Esta es una válvula de un cuarto de vuelta. Presenta un funcionamiento similar al de la válvula de bola. La diferencia radica en la forma que tiene el obturador. En este caso presenta un obturador cilíndrico o cónico que se realizó así con el fin de disminuir el desgaste o la fricción al momento de realizar la apertura. Presenta un orificio el cual va a permitir el flujo del fluido. La característica principal es que este orificio es en el momento de la apertura es aproximadamente el tamaño de la tubería, lo cual hace que esta válvula presente bajas caídas de presión. Como aplicaciones de esta válvula tenemos que se usa principalmente en gases o en casos de apertura o cierre total. Como ventajas es que las válvulas se limpian por sí solas y son de apertura rápida. Y como desventajas que son susceptibles al fenómeno de cavitación y presentan una alta torsión de accionamiento. Bueno, ahora nos toca hablar acerca de la válvula mariposa. La válvula mariposa es una válvula de movimiento circular, el cual consta de un anillo dentro de la válvula y el cual contiene un disco que puede girar transversalmente permitiendo el paso del fluido. En el gráfico podemos ver las partes, tenemos el vástago, el actuador, el asiento y el obturador, que es el disco plano, y el cuerpo de la válvula. Esta válvula es de un cuarto de vuelta. Para la apertura de la válvula lo que debemos hacer es girar 90 grados del actuador y girar al mismo tiempo el disco, lo cual hará que el fluido pase a través de la válvula. Debido a esta posición del obturador, esta válvula presenta bajas caídas de presión. Como aplicaciones de esta válvula tenemos que se usa para cuando queremos hacer un corte positivo de gases o de líquidos, para fluidos que requieran bajas caídas de presión. Como ventajas tenemos que esta válvula es muy compacta y fácil de instalar. Necesita poco mantenimiento, es de apertura rápida y tiene bajo costo. Y como desventajas es que necesita una alta torsión para accionarla y es propensa al fenómeno de cavitación. A continuación me toca hablarles sobre la válvula Saunders o válvula de diafragma. Esta es una válvula de movimiento lineal en la cual
La característica principal es que su obturador es una membrana flexible, en la cual al momento del cierre es presionada sobre un resalte del cuerpo que hace las veces de asiento y le presiona el vástago en el momento del cierre. La característica principal de esta válvula es que aísla todo el paso del fluido de todo el mecanismo de operación. Para la apertura de la válvula se requiere varias vueltas y por la forma en que trabaja el obturador, esta válvula presenta una gran caída de presión. Como aplicaciones de esta válvula tenemos para cuando queremos realizar corte y estrangulación de líquidos o cuando queremos usar fluidos corrosivos, ya que esta válvula aísla fluidos de mecanismo de operación. Como ventajas tenemos que debido al obturador tenemos fugas mínimas y es inmune a problemas de obstrucción de sólidos. Y como desventajas tenemos que el diafragma se desgasta rápidamente y te presentamos una alta torsión para cerrar la tubería. A continuación les voy a hablar sobre la válvula de compuerta. Esta es una válvula de movimiento lineal, la cual se caracteriza por tener un obturador que se desliza verticalmente. Aquí en el gráfico podemos ver sus partes. Tenemos el obturador, que es un disco plano, el vástago, cuerpo de la válvula y los asientos. Para la apertura de la válvula se necesita dar varias vueltas al vástago, el cual va a hacer que el obturador se deslice verticalmente abriendo o cerrando la válvula. Estas válvulas son recomendadas con apertura o cierre total, es decir, no son recomendadas para controlar el flujo cuando la válvula está semiabierta. Debido a esto, esta válvula presenta unas bajas caídas de presión. Como aplicaciones de esta válvula tenemos que son para fluidos limpios sin obstrucción. Esto se debe a la forma en que trabaja el obturador. Como ventajas tenemos que son bajo costo, tenemos bajas caídas de presión y son muy fáciles de instalar. Y como desventajas tenemos que debido al obturador realiza un mal control del flujo que atraviesa la válvula y que necesitamos una alta torsión para accionar esta válvula. A continuación me toca hablarles sobre la válvula de Joule. Esta válvula de Joule es una válvula de movimiento lineal. En el gráfico podemos ver las partes que los constituyen. Tenemos el cuerpo, el vástago y el obturador de la válvula, el cual clasifica esta válvula en dos tipos, la válvula de jaula móvil y la de jaula fija. La válvula de jaula fija tenemos que el obturador se desliza dentro de una jaula, permitiendo así el paso o el corte del fluido. Debido a esta forma del obturador, esta válvula controla las fuerzas que existen con el paso del fluido. Sin embargo, presenta altas caídas de presión. Como aplicaciones de estas válvulas, tenemos que las podemos usar cuando se requieran instalaciones de gran tamaño, es decir, cuando exista grandes flujos por grandes tuberías, ya que debido a que controlan las fuerzas de estos flujos. Como ventajas tenemos un buen control del flujo y es muy resistente a los desgastes. Y como desventajas tenemos que la válvula presenta altas caídas de presión. Bueno, a continuación me toca hablarles sobre la válvula en ángulo. Esta es una válvula de movimiento lineal y es de múltiples vueltas. En el gráfico podemos ver sus partes. Tenemos el vástago, el cuerpo de la válvula, un obturador que va a ser un disco plano y los asientos. Como característica principal de esta válvula es que el flujo de entrada siempre va a ser perpendicular al de salida. Esto permite que el flujo del caudal no tenga excesivas turbulencias y se presenta una alta caída de presión. Bueno, como aplicaciones de esta válvula tenemos que se usa para fluidos que vaporizan, para trabajar con grandes presiones diferenciales y para líquidos que contienen sólidos en suspensión. Como ventajas tenemos que ahorra las instalaciones de codos debido a la forma de la válvula, disminuye las turbulencias en los fluidos y como desventaja es que existe una presión diferencial y altas caídas de presión. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de los actuadores que accionan estas válvulas. Primeramente, ¿qué es un actuador? Un actuador es un dispositivo que se encuentra en una máquina que es capaz de suministrar energía mecánica a esta máquina, en este caso nuestra válvula. Un actuador es un dispositivo que convierte la energía, ya sea eléctrica, neumática o hidráulica, en energía mecánica. Bueno, nosotros vamos a hablar de tres tipos de actuadores, los eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. Los actuadores eléctricos son dispositivos capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Son muy versátiles debido a la fácil obtención de esta energía en cualquier campo. Como actuadores tenemos a los motores de corriente alterna y a los motores de corriente continua. Los motores de corriente alterna son muy buenos actuadores
ya que necesitan poco mantenimiento y debido al fácil acceso a este tipo de corriente en cualquier campo. Los motores de corriente continua, en cambio, son motores muy caros y muy pesados que requieren un difícil mantenimiento. Sin embargo, en los motores de corriente continua de baja potencia, nosotros podemos encontrar a motores de paso, servomotores o motores universales que son muy fáciles de controlar y nos van a ayudar mucho para el accionamiento de las válvulas. Bueno, los actuadores neumáticos son dispositivos que convierten la energía del aire o presión que se obtienen de cilindros o de motores de paletas en energía mecánica. Estos actuadores se clasifican en actuadores lineales y actuadores rotativos. En el caso de los actuadores hidráulicos, se basa su funcionamiento en la presión ejercida por un líquido y convierten este tipo de energía en energía mecánica, la cual va a accionar a nuestras válvulas. Bueno, a continuación y como último tema, me toca darles información sobre la electroválvula. Una electroválvula es también llamada válvula solenoide. Es un dispositivo que permite el cierre o la apertura de un fluido en un circuito. A continuación en este gráfico podemos ver las partes que constituye. Básicamente constituye de una bobina solenoide, de un émbulo que va a ser las veces de actuador, los asientos de aquí y el cuerpo de la válvula. Para la apertura o cierre de esta válvula, la bobina o solenoide genera un campo magnético que cuando una corriente pasa a través de esta bobina, lo cual hace que el émbolo se mueva y abra o cierre la válvula. Este tipo de válvula no es recomendable para un control continuo del flujo, es decir, que ya sea está abierta o está cerrada, mas no puede estar en la posición de semiabierta. Es muy importante que sepamos diferenciar una electroválvula a una válvula accionada eléctricamente, ya que una válvula accionada eléctricamente simplemente lo que hace es tener un actuador eléctrico, mientras que esta electroválvula mediante generación de campos acciona la válvula.